empleado, en el primer caso. Ahora tenemos que modelar hito. Entonces, para modelar hito, lo hacemos igualito que como hicimos con empleado y como acabamos de hacer con proyecto. O sea, generamos una entidad, una relación hito, perdón. Olvídense de estos dos atributos que están aquí al principio y ponemos los atributos de hito. ¿Ok? O sea, código de hito, fecha de hito, descripción de hito. Pero ya dijimos que con código de hito yo no puedo diferenciar todas las filas de esto. Para yo poder diferenciarlas, y haciendo memoria de lo que dijimos de las entidades débiles, tengo que añadir la clave primaria de la entidad fuerte. ¿Sí? Entonces estoy añadiendo número de proyecto, nombre de proyecto, y además la clave primaria de la relación hito va a ser la composición de número de proyecto, nombre de proyecto y código de hito. Noten aquí que parte de la clave primaria está fungiendo también como clave foránea. ¿Por qué? Porque lo que en realidad me crea esta relación uno a muchos que hay entre proyecto e hito es el hecho de que aquí tengo número de proyecto y nombre de proyecto. ¿Okay? O sea, esta es clave primaria, pero además, aquí quizás no está remarcado, pero además es clave foránea que apunta a un registro particular en proyecto. Entonces fíjense, un proyecto puede tener muchos registros aquí en hito que apuntan a él, y un hito puede tener un solo registro, puede apuntar a un solo registro en proyecto. Pero un proyecto muchos, un hito. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es obvio, es bastante obvio que si elimino el proyecto correspondiente, o sea, el proyecto correspondiente a un hito o una serie de hitos, los hitos no pueden vivir sin ese proyecto. Porque tendría que poner nula la clave primaria. Y sabemos que eso no se puede. Así de simple. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. De nuevo, por favor, no se aprendan esto como recetas. Porque no son recetas. ¿Okay? Es una forma esquemática de irlo mostrando. Pero si se aprenden esto como receta, realmente están fritos, en mi opinión. ¿Okay? Esto hay que entenderlo. Ok. Si lo vemos desde el punto de vista de un diagrama de clases y sabemos cuáles son los códigos correspondientes, es posible que haya alguna discordancia entre el esquema de abajo y los nombres de los atributos. Lo que tenemos es eso, ¿no? Fíjense que si quieren modelar allí, y eso es más bien es más una corrección que una nota hacia la transparencia, si quieren modelar allí la relación proyecto-hito como una relación de entidad débil, o sea, decir que hito es una entidad débil, y recuerden de lo que hablamos de composición, podrían utilizar allí una composición, o sea, podrían utilizar un rombo negro y marcar eso como composición. ¿Okay? Aquí está la breve descripción del asunto, yo no voy a entrar en detalles, y ahora sí me salto esto. ¿Okay? Y nos vamos al siguiente paso, a la siguiente parte, que es las relaciones uno a uno. ¿Okay? Otra cosa, cuando ustedes vayan a hacer esta transformación, no la tienen que hacer en este orden, ¿no? Tampoco. O sea, el orden es meramente didáctico. ¿Vale? Entonces, bueno, si tengo una relación uno a uno, por ejemplo, en este caso tengo una situación en la que tengo un empleado que es jefe de, allí dice un departamento, sabemos que podría ser 0 o un departamento, ahorita jugamos con eso. ¿Okay? Y un departamento tiene, a juro y porque sí, un jefe. ¿Vale? Lo que hacemos es lo que hemos hecho hasta ahora, tomamos los tipos de entidades de forma independiente y generamos el esquema relacional correspondiente. Entonces, para empleado tenemos cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono, tal cual lo que tenemos en la arriba. Para departamento tenemos número de departamento, nombre de departamento. Y como vimos en la clase pasada, si queremos una relación uno a uno, tenemos que poner o bien en empleado una referencia al departamento del cual es jefe, o bien en departamento una referencia al empleado que es jefe del departamento. Y ayer tuvimos la discusión de dónde era mejor poner esa referencia. ¿Sí? Si asumimos, y aquí tendríamos que cambiar un poquito el diagrama, si asumimos que un empleado puede ser jefe de 0 o de un departamento, o sea que no todos los empleados son jefes de un departamento, ¿bien? Que es lo que estamos queriendo decir en este diagrama en realidad, y se puede mejorar eso. Si asumimos eso,
no tiene sentido, o tiene mucho más sentido quizás poner la referencia en departamento apuntando a empleado, porque garantizamos que esto nunca va a ser nulo. Pero si ponemos la referencia en empleado apuntando al departamento, o sea, de qué departamento él es jefe, pues él puede ser jefe de ninguno, entonces la referencia va a ser nula. Y solo aquellos que sí son jefes de departamento es que van a tener un valor allí en la referencia. ¿Bien? Eso es criterio, básicamente. Bueno, el UML se modela exactamente de la misma forma. De nuevo, ahí habría que poner, para hacer el ejemplo completo, 0 a 1 en departamento. ¿Ok? Y aquí tenemos la breve descripción del asunto. El que nos falta, de alguna forma, son los vínculos muchos a muchos. ¿Bien? Y cuando uno tiene vínculos muchos a muchos, en este caso tenemos que, por ejemplo, un empleado trabaja cierta cantidad de horas, es lo que estamos representando, en muchos proyectos. Y en un proyecto trabajan una cierta cantidad de horas muchos empleados. Esa es la forma que se puede leer, ¿no? Cuando queremos llevar esto a una relación muchos a muchos, al esquema relacional, lo que tenemos que hacer es transformar igual a cada una de las entidades independientemente, y eso es lo que tenemos aquí en empleado y eso es lo que tenemos aquí en proyecto. O sea, básicamente estamos tomando empleado y tenemos cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono. Estamos tomando proyecto, tenemos número del proyecto, nombre del proyecto en este caso, ¿ok? Y ahí están las dos entidades. Y recuerden que en las relaciones muchos a muchos, la única forma de implementarlas, la vimos en la clase pasada, ¿cómo era? Con una tabla intermedia, ¿ok? Y esa es esta que estamos poniendo. O sea, básicamente estoy creando una tabla intermedia, en este caso la estoy llamando coherentemente con esta. Trabaja en que tiene, esa tabla intermedia va a tener como clave foránea, la clave primaria de la primera entidad, o el primer tipo de entidad, el de la izquierda, como lo quieran ver, en este caso empleado, que aquí está cédula, o sea, tiene la clave foránea que apunta para acá, y la clave foránea de la segunda entidad, o de la entidad de la derecha, en este caso, el proyecto, y aquí está la clave foránea que apunta para acá. ¿Okay? Y si esa entidad, si esa clase, asociación o ese vínculo tiene cualquier tipo de atributo, en este caso tenemos hora, pues esos atributos van a ir en esa tabla intermedia. ¿Okay? Y resulta y pasa, recuerden que el número de proyecto es clave foránea que apunta para acá, cédula es clave foránea que apunta para acá, pero ¿qué dijimos de la clave primaria de esa tabla intermedia? Que era la composición de ambas claves foráneas. ¿Okay? Eso no siempre es así. Al final de la clase, lo digo por la cámara, para no estar moviendo abruptamente, me gustaría decir algo al respecto, si me recuerdan, por favor. Vale. Entonces, bueno, a ver esa pregunta que dice a la izquierda: ¿cuántas veces un empleado puede trabajar en un proyecto? Fíjense, ahí hay un problema, ¿no? Y ahí vamos a aprovechar para explicar esto de una vez. ¿Cuántas veces un empleado puede trabajar en un proyecto? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuántas veces un empleado puede trabajar en un proyecto? Eso que está ahí, podrá modelar el hecho de que, imagínense un proyecto a largo plazo de 3 años. Entonces hay un empleado que lo asigné al proyecto al principio del proyecto. El tipo trabajó durante los primeros 6 meses 4 horas diarias, mensuales, no sé, las que sea, en el proyecto. Luego lo retiré de ese proyecto y al año lo volví a asignar al proyecto. Y el tipo al año quedó trabajando, no sé, 6 horas diarias o mensuales o lo que sea en el proyecto. Esa estructura que tengo ahí me permite representar eso. ¿Por qué no? Ya repetido el empleado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, para yo representar eso, para yo poder representar eso, yo tendría que tener para el primer periodo que el empleado trabajó
la cédula del empleado y el número de proyecto. Y 4 horas. ¿Okay? Para el segundo periodo que el empleado trabajó en ese mismo proyecto, tendría que tener la cédula del empleado y el mismo número de proyecto. ¿Se dan cuenta? En ese momento estoy violando la restricción de la clave primaria, porque tengo dos registros que tienen la misma clave primaria. ¿Cómo lo soluciono? De nuestro campo. Ajá. ¿Y qué sería ese campo? A ver, una pregunta ingenua, ¿no? Si incluyo las horas en la clave primaria, ¿soluciono el problema? ¿Por qué no? Puede ser que trabaje el mismo número de horas. ¿Sí? Puede ser que la primera asignación fue de 4 horas y la segunda asignación también fue de 4 horas. ¿Ok? Poniendo otro campo, ¿qué campo pondría? Una fecha. Y esa fecha sería la fecha de inicio. Y además, ¿qué tendría que hacer? Si quieres, sí. Eso depende. El punto es, o sea, me basta con añadir aquí un campo fecha de inicio. A ver, si añado un campo fecha de inicio, inserto el primer registro con una cédula y con un proyecto y con una fecha de inicio, ¿ok? Y luego cuando voy a insertar el segundo registro con la misma cédula, con el mismo número de proyecto, el sistema de gestión de base de datos no me deja porque la clave primaria se está repitiendo. El solo hecho de añadir el campo fecha de inicio, Y agregar, tiene que hacerlo parte de la clave. exacto, el solo hecho de añadir el campo no me sirve. Necesito que ese campo sea parte de la clave. Si yo hago que el campo, por ejemplo, fecha de inicio, sea parte de la clave, entonces allí no tengo problema, ¿ok? Y puedo perfectamente decir, bueno, ok, el empleado tal, que trabajó en el proyecto tal, la primera vez en tal fecha. Entonces, y la segunda vez el empleado tal, trabajó en el proyecto tal en tal otra fecha, ¿no? También esto, y aquí podemos discutir un poquito, ¿se acuerdan de lo de las claves abstractas y de lo de las claves concretas? Entonces esto es potencialmente uno de los problemas quizás que pueden tener a veces las claves concretas. El otro problema es este, y me voy a permitir el lujo de retroceder un poquito, ya que estamos hablando de eso, a las entidades débiles. Fíjense en algo. Fíjense que allí tengo, tanto en el hito como en el proyecto, ¿ok?, el número de proyecto y el nombre del proyecto. ¿Por qué? Porque no me queda más remedio. Si la clave de proyecto es número de proyecto, más nombre de proyecto, más descripción de proyecto, más esto otro, más fecha de inicio, más... Estoy soñando, ¿no? Estoy disparando cosas. Si la clave de proyecto es todo eso, y ustedes quieren armar una relación uno a muchos, o una entidad débil asociada, lo que sea, las claves foráneas que van a tener que poner del otro lado son también todas esas. ¿Se dan cuenta del asunto? Entonces, ¿qué tiendo, por ejemplo, a hacer yo en estos casos? Y esto lamentablemente no va a quedar en video, a menos que Carla... ¿Sí? ¿Sí? Ok. Tienes que pasar el otro video también, ¿eh? Vale. Fíjense. Si yo coloco, por ejemplo, proyecto, y a proyecto le coloco una clave entera, abstracta, autoincremental, que no significa nada, yo digo, bueno, eso tiene un ID, ¿ya? Y esa es la clave primaria. Y entonces vengo y luego le digo, bueno, el nombre del proyecto, ¿ok? Luego agarro y le coloco la descripción, el código, etc. Resulta y pasa que alguien me puede decir, sí, pero profesor, según las reglas de negocio que a mí me han dado, el nombre del proyecto y la descripción del proyecto tienen que ser únicas, o sea, no se pueden repetir. Si los pongo como clave primaria, ahí estoy garantizando que sean únicas y que no se repitan, ¿ok? Pero si los pongo como, si pongo ID como clave primaria, eso ahí se puede repetir, aparentemente. ¿Sí me sigue? Alguien puede venir con ese razonamiento. Yo les digo, pues sí. Pero alguien me está prohibiendo que yo agarre y ponga sobre, por ejemplo, sobre nombre de proyecto y sobre código, una restricción de que estos deben ser únicos. ¿Sí o no?
Yo puedo decir, la clave primaria es el ID. Pero puedo decir, no, mira, pero además de eso, añade una restricción de que el código del proyecto más nombre del proyecto debe ser uno. Y resolver el problema. ¿Sí me sigue? ¿Cómo queda entonces ahora Ito? Ito va a quedar de esta manera.